Bienvenidos y bienvenidas al curso Multidimensionalidad e Intersectorialidad del SICA. Como ya les comentamos en la introducción y presentación de este curso, tengo el placer de compartir este espacio con mi colega, amiga y gran referente de la temática en la región, la maestra Claudia Samioa. Para dar inicio, tendré el gusto de acompañarles en estos dos primeros módulos, así que entramos en materia en este preciso momento. El módulo 1 está referido a la reseña histórica del SICA, su naturaleza y sus instituciones a un nivel introductorio. Esta presentación se ordena de la siguiente manera: un breve recorrido histórico del SICA para poder determinar y abordar algunas de las características de la naturaleza del mismo. Veremos también los objetivos, principios y propósitos de este instrumento de desarrollo, sus estados miembros, los observadores y socios para el desarrollo y los órganos e instancias que conforman el andamiaje institucional de este sistema. Adentrándonos a un breve recorrido histórico de casi 2 siglos, hemos dividido este espacio en 3 momentos para tratar de dejarles a ustedes algunos hitos relevantes del desarrollo histórico que nos han llevado al actual SICA. El primero de ellos tiene que ver con los primeros avances institucionales de la integración centroamericana. Si bien desde la independencia en 1821 de las Provincias Unidas de Centroamérica de la Corona Española se traía este interés, pero sobre todo esta necesidad de realizar algunas acciones de la gestión pública, de la vida social y económica de las provincias en su momento, de manera conjunta. Es hasta principios del siglo pasado que tenemos manifestaciones institucionales puntuales, cuya relevancia está en que nos permiten ir abonando a la actual estructura institucional del sistema. Es así como en 1907 se crea la Corte de Justicia Centroamericana, mejor conocida como Corte de Cartago. Esta se encuentra en Costa Rica y es la principal referente y el antecedente inmediato de la Corte Centroamericana de Justicia que hoy conocemos actualmente. Su relevancia está en ser la primera manifestación institucional de integración que se conoce hasta el momento en la región. Posteriormente damos un salto grande hasta 1951 con la firma de la Carta de San Salvador, que es el acta de nacimiento de la Organización de los Estados Centroamericanos, que es el antecedente inmediato del actual SICA. Aquí también tenemos una manifestación fuerte ya de una organización más robusta y de largo aliento, por lo menos en su concepción, de un proceso de integración que, si bien estaba marcado por un enfoque altamente economicista, permitía de alguna manera dar sostenibilidad a un proyecto de trabajo conjunto entre sus miembros. Entre los años 50 y 60 se da la creación y funcionamiento del Mercado Común Centroamericano. Si bien este nombre propio de Mercado Común Centroamericano nos evoca a una de las etapas de integración de la teoría clásica de la integración creada por Bela Balaza, es importante destacar de que el Mercado Común Centroamericano es previo a la creación de esa teoría. En este sentido, el Mercado Común Centroamericano, dentro de esa teoría y sus diferentes etapas de integración de cualquier región, evocaría más a una unión aduanera que a un mercado común en sí mismo. Pero es importante destacar que el Mercado Común Centroamericano, en su concepción inicial, es previa a esa teorización. En ese sentido, también podemos destacar la visión que tuvieron los tomadores de decisión en su momento, que incluso precede a algunos de los principales planteamientos teóricos sobre integración regional
que actualmente son la base del análisis académico que se tiene sobre este tipo de procesos y su contribución. Entonces, la región estaba de alguna manera adelantada incluso a otras regiones o en referencia a otras regiones en este sentido. Y como repito, se podría entender que surgía más de la conciencia de la necesidad de actuar conjuntamente dadas las características de los países de la región. Posteriormente damos otro salto, ya que en 1962 se firma la Segunda Carta de San Salvador y aquí se da un salto de calidad importante que reconocemos como principal cambio. Y es que la región se reconoce ya como una comunidad económico-política. En ese sentido, se da un salto de lo netamente económico, comercial, hacia un interés un poco más grande y es conformar una comunidad que incluya aspectos políticos y que aspira a la integración de la región. Entonces, este salto de calidad nos permite a nosotros ir reconociendo que de alguna manera el proceso de integración generaba tales beneficios y era concebido con nivel de importancia y necesidad para la región que se planteó trascender aquellos aspectos económicos comerciales para poderlo enfocar en aspectos más allá de esas dos aristas que son importantes y sobre todo concretas en la toma de decisiones a nivel político, al más alto nivel político. En ese sentido, recobramos esta idea de conformación de comunidad económico-política, destacando que desde los años 60 se veía la necesidad y la importancia de una herramienta de desarrollo con estas características. Posteriormente, y trascendiendo el primer bloque de hitos históricos, pasamos al segundo bloque, que está marcado por dos acuerdos importantísimos en la región, el Acuerdos de Esquipulas 1 y 2. En 1986 se firma el Acuerdo de Esquipulas 1 y este buscaba principalmente el cese a los conflictos armados en la región. Los años 80, también conocido como la década perdida, estuvo marcado por enfrentamientos civiles dentro de algunos, la mayoría, de los países que conforman Centroamérica. En ese sentido, la relevancia que tenía este acuerdo, que se desarrolló al más alto nivel en Esquipulas, Guatemala, era generar una solución desde Centroamérica para Centroamérica. Y no con esto se generaba un desdén hacia las intervenciones de socios externos, ¿verdad? Pero de alguna manera se partió de la concepción de que los centroamericanos podían generar su propia ruta de pacificación a estos conflictos armados que tanto mal y crisis habían generado en la región, tanta pérdida. En ese sentido, se crea en 1986, se firma con los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los acuerdos de Esquipulas, y estos marcan un hito y referente porque de ahí en adelante se encamina una acción coordinada entre los mandatarios para poder contribuir al cese de los conflictos armados que apremiaban en la región. Para 1987, en seguimiento a lo firmado el año anterior, se firma los acuerdos de Esquipulas 2 y con esto lo que se buscaba era definir un procedimiento para alcanzar la paz firme y duradera, es decir, aquella voluntad política, traducirla en acciones concretas para poder garantizar no solo el cese al fuego, sino que este proceso de pacificación se diera en orden, pero a su vez se evitara caer nuevamente en un estado de conflicto al nivel que se alcanzó en ese momento.
Como resultado de estos acuerdos tenemos como herencia, aparte de los principios, la ampliación de la óptica del proceso de desarrollo. Ya no solo era tener voluntad política, desarrollar actividad económica, comercial conjunta y coordinada, sino también afianzar principios democráticos, teniendo como base la paz, el ser humano y el respeto a los derechos humanos, y también garantizar la participación de más actores en la toma de decisiones dentro de este proceso. Es así, como resultado de estos acuerdos de Esquipulas, que se obtuvo el procedimiento para alcanzar la paz firme y duradera, pero además a nivel institucional se constituyó uno de los órganos e instituciones relevantes del actual sistema, el Parlamento Centroamericano, que buscaba dar voz a una sociedad civil a través de sus representantes electos mediante votación popular en un ejercicio democrático de participación. En ese sentido, es que Esquipulas 1 y 2 se traduce en un acuerdo que permite a nivel institucional desarrollar este espacio. Trascendiendo a este momento histórico de los años 80, es que llegamos a lo que hoy conocemos como SICA. Como ya les había mencionado en su momento, el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, como lo conocemos actualmente, se constituyó mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa, la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Este protocolo establece no solo la estructura, sino más bien la concepción filosófica de este nuevo proceso de integración centroamericana. El SICA entra en vigor el 23 de julio de 1992, misma fecha en la que inició su funcionamiento. A nivel general, el SICA se constituye en una comunidad económico-política que aspira a la integración centroamericana. Si se dan cuenta, retoman la idea de la Segunda Carta de San Salvador. Sin embargo, se amplía la visión, y esto tiene mucho sentido, ya que el mismo modelo de desarrollo que conoció la región se amplió en su alcance. Entonces, al tener una variación en la concepción del modelo de desarrollo que adoptaría en la región, también esta herramienta de desarrollo amplía su alcance, y eso permite la incorporación de nuevos temas de trabajo necesarios para lograr el desarrollo humano de la población de Centroamérica. Como resultado, y un poco enfocándonos más en la parte institucional del sistema, los principales instrumentos jurídicos heredados de todo este recorrido histórico, pero que a la vez se fortalecen con el surgimiento del SICA, son el Convenio Constitutivo de la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica, el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que es firmado en 1989. En 1991, lo que ya acabamos de ver, la firma del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA. En 1993, el Protocolo de Tratado General de Integración Económica Centroamericana, mejor conocido como Protocolo de Guatemala. En 1994, la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, ALIDES. En 1995, el Tratado de Integración Social Centroamericana, mejor conocido como TISCA, y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Estos son la base que permiten que el actual andamiaje institucional del SICA funcione. Sobre esto se construye todo un desarrollo institucional posterior que se traduce en órganos, en instancias especializadas, etcétera, pero a su vez generan otro tipo de normativa secundaria, por llamarlo así, un poco derivada del derecho de integración en algunos casos y otro del derecho comunitario. Pero a su vez, estos dan paso a la creación de instrumentos más operativos, como políticas públicas regionales,
reglamentos, instructivos, que a su vez se traducen en bienes públicos regionales que generan beneficios tangibles para la región. En este sentido, cabe destacar, y ese es el momento oportuno, cuál es la naturaleza del SICA. La naturaleza a nivel interno del SICA es que esto se concibe como una comunidad de estados. Tiene la característica de ser de carácter intergubernamental. En este sentido, y aunque parezca contradictorio, la comunidad de estados va a trabajar de manera coordinada en algunas acciones, en la mayoría de ellas, y es por ello que siempre la toma de decisiones tiene, a través de sus órganos, tiene la particularidad de que está determinada por la decisión de cada uno de los estados. A nivel externo se le reconoce como un sujeto de derecho internacional, pero principalmente como una herramienta de desarrollo. Vamos a destacar esto mucho porque si bien el espíritu de los acuerdos que dan vida al actual sistema de integración centroamericana nos lleva a que el objetivo puntual es la conformación de una comunidad de estados, esta comunidad de estados se conformaría para contribuir al proceso de desarrollo de la región. En ese sentido, destacar de que la integración es un medio y no es un fin en sí mismo. En este sentido, y destacando un poco lo que ya veníamos conversando en el breve recorrido histórico que hemos desarrollado, el SICA se fundamenta ya en otro tipo de principios a diferencia de sus antecesores. Es así que sus objetivos son la conformación de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, teniendo como centro de este trabajo a la persona humana. En ese sentido, es que todo el SICA define sus principios orientados a la conformación de una región pacífica en la que se respeten los derechos humanos, en el que se garantice que se funcione a través de la democracia, luego de un periodo fuerte, ¿verdad?, marcado por gestiones de carácter autoritario en la región, pero que a su vez posibilite un desarrollo sostenible de la región. En ese sentido, se establecen los principios y los fines que van orientados a garantizar que, que el SICA contribuiría a la conformación de una región segura, democrática, que respete los derechos humanos y que garantizaría que la pacificación que se logró de manera coordinada al más alto nivel en los acuerdos de Esquipulas pueda ser fortalecida mediante este instrumento de desarrollo. Retomando la idea de los recorridos, los estados miembros que conforman el sistema, si se dan cuenta, son los mismos que firmaron en 1951 la Carta de San Salvador que dio vida a la ODECA, es decir, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Aquí están colocados en orden del alfabeto. Mismos que se mantienen en 1962 con la firma de la Segunda Carta de San Salvador, siempre en el marco de la ODECA. En 1991, como ya hemos venido conversando, ya se concreta y se da este salto de calidad luego de un periodo de crisis de la ODECA al SICA. Y el protocolo de Tegucigalpa en una acción muy visionaria prevé la incorporación de Belice, ¿verdad?, como potencial Estado miembro del sistema. Y esto, de alguna manera, se concreta en el año 2000 con la firma del acuerdo de adhesión de Belice al sistema. Para 2004, también en un contexto de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, la República Dominicana manifiesta su voluntad de trabajar conjuntamente con la región
Sin embargo, como el protocolo de Tegucigalpa fue muy puntual al momento de dejar la posibilidad de adhesión de Belice como Estado miembro, en la República Dominicana se constituye a través de su acuerdo de asociación en Estado asociado del SICA. Y tiene que pasar todo un proceso adicional, ¿verdad?, dentro del sistema y dentro de la misma República Dominicana para que en el 2013 esta se pueda constituir en miembro pleno del sistema. Es así como llegamos a la actual conformación del sistema con sus 8 estados miembros.